Ya. Hola, aquí estamos con Estefan Iriarte. Saluda. Hola. Ya, vamos a hacerle unas preguntas acerca de nuestro trabajo, que es la conciencia medioambiental en niños de primer grado, que en este caso vamos a centrarnos en el Colegio Inmaculado High School en Barranco. Así que sí, tenemos unas preguntas para ella, para saber un poco más sobre los niños, cómo piensan y todas estas cosas importantes para nuestro proyecto. Así que vamos a empezar. Es probable, Stephanie, que mire mi papelito para leer las preguntas, así que ya está bien. Ya. Voy a cortar esto. Ya. Uno. ¿A qué edad crees que los niños crean conciencia medioambiental? Bien, gracias Ana Paula por la entrevista. La primera pregunta, de hecho, es creo que tiene antes un primer paso y es crear conciencia. No solamente la medioambiental, sino la conciencia en sí. Los niños recién a partir de los 6 años es que logran tener el pensamiento un poco más abstracto, no es tan concreto, digamos, no piensan solamente en ellos como individualidad, sino piensan que alrededor de ellos hay personas, hay efectos de sus acciones, hay consecuencias de lo que hacen, etc. A esto también se le puede llamar, dentro de lo que es, más allá de la teoría del pensamiento, hay la teoría de la mente, en la que no solamente piensan en sus emociones, en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen, y que todos lo piensan así, sino empiezan a darse cuenta de que cada uno tiene un pensamiento distinto, que cada uno tiene emociones distintas, que no todos van a querer lo mismo que ellos, y esto recién se empieza a desarrollar a partir de los 6 años de edad aproximadamente. Entonces, a partir de esa edad ya son niños que tienen la capacidad de poder desarrollar una conciencia acerca del medio ambiente con respecto a los cuidados, al reciclaje, al proteger, digamos, la tierra, los animales, lo que nos rodea, cómo es que sus acciones de tirar la basura al piso puede generar más contaminación, cómo es que si un carro tira, no sé, un motor que está malogrado y ve polvo y el humo, ve cómo eso puede afectar el aire que estamos respirando y cómo él al respirarlo se da cuenta que eso puede afectar sus pulmones. Toda esa capacidad recién la tienen a partir de los 6 años. No significa que la conciencia medioambiental, plum, apareció a los 6 años, no. Eso también depende mucho del aprendizaje en casa, de los ejemplos que él va a recibir. Y de los 0 a 6 años, si bien no tienen esta capacidad de conciencia, sí hay la posibilidad del aprendizaje por modelo, de observación, a través del ejemplo, a través del orden de su cuarto, de la limpieza, de sus rutinas diarias, de cómo sus papás le enseñaron a meter la basura en el tacho por una cuestión simplemente de que debe hacerlo por ley. Ya a partir de los 6 años es que se le puede explicar y él puede comprender que hay una razón por ello, que hay una consecuencia de ello, ¿no? Es el orden. Claro, entonces, según lo que me estás diciendo, ¿consideras que a partir de los 6 años se le puede ya enseñar al niño sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer? O sea, a partir de esa edad sí me van a entender lo que Así digo. es, entienden lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Las normas sociales, digámoslo así, ¿no? Los códigos sociales. Puede ser que un niño que ha estado en inicial se va a hacer la pila porque tiene ganas de ir al baño y no necesariamente es que le dé vergüenza hacerlo delante de los demás. Pero cuando ya llega a unos 6 años a primero de primaria, ya te da vergüenza hacerlo delante de tu salón, entonces te aguantas para ir al baño. Ese tipo de códigos tan pequeños son los que nos demuestran de que ya tiene conciencia de que sus acciones tienen consecuencias, no en él, sino en lo que lo rodea, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo suelen pensar los niños a temprana edad? ¿Cómo es que funciona su cabeza? ¿Qué es lo que piensan con respecto a lo que están viendo, con respecto a ¿De estas qué edad? cosas? De entre los 6 y los 8 años. A partir de los 6 y 8 años, que en realidad es bastante lo que te acabo de mencionar, entre los 6 y 8 años se dan cuenta, como te dije, que tienen consecuencias las acciones que van tomando, que sus pensamientos no son únicos y van experimentando también mucho de lo que es la frustración. Entre los 6 y 8 años hay mucho del desarrollo de la habilidad de la tolerancia a la frustración, porque un niño que mucho tiempo ha estado ensimismado en su individualidad, de solamente
yo pienso, yo quiero jugar a esto, este es mi juguete, mis cosas, yo pienso que el cielo es morado, entonces para todos es morado. Y cuando llegan los 6 años se dan cuenta, pero ese es el juguete preferido de todo el mundo. No, ese no es mi juguete preferido, mi juguete preferido es este. Y se frustra y le molesta y se da cuenta de que no comparte lo mismo que los demás. Entonces es una época de mucho aprendizaje, de darse cuenta que hay más normas sociales, entran a una etapa también escolar donde ya no estás en grupo con tus amigos, de repente estás en un aula con ya una rutina marcada. Pero eso es al principio de los 6, entre los 6 y 8 ya se vuelven niños un poco más aptos para ajustarse a una sociedad poco a poco, ¿no? Es una etapa de cambios, pero es una etapa que, si bien puede tener algunas cosas como tormentosas para ellos, son esponjas y te van a recibir todo rápidamente, o sea, aprenden muy rápido, porque son niños que están aptos para recibir nueva información, ¿no? ¿Qué pasa en su mente? Bueno, el pensamiento es al revés, ¿no, Carmencita? Es el pensamiento abstracto y luego es concreto. No, el pensamiento es concreto, perdón. Concreto porque todo es como es. Y cuando llegan a los 6 años, ya a partir de 6 hasta los 8, exacto, ya pueden tener la capacidad de entender, por ejemplo, que el cuento que le estás contando, ¿no? Se puede ir a su imaginación y de saber cuál es la realidad, cuál es la fantasía, saber de repente... ¿cómo te hago un ejemplo que puedas comprenderme cuando digo pensamiento concreto? Pensamiento abstracto, perdón. Metáforas. Claro, exacto. Metáforas, frases, cuando de repente dices camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dices una frase así, un niño de repente de 5 años o de 4 realmente va a pensar en un camarón que se está durmiendo y se lo llevó. En cambio, un niño de 6 a 8 ya comprende que te estás refiriendo a cuando una persona flojea, digamos, y no, etc. Tienen esa capacidad de llevar su mente, ¿no?, a otros escenarios, a aplicar ciertas cosas a otras situaciones. Su mente es un poco más grande en carpetitas, no sé cómo explicarte esa parte, pero si antes todos ellos les decías, es así, ping, lo que dijiste es eso. Los niños a partir de los 6, 8 años ya pueden pensar un poco más allá de lo que le has dicho, de lo evidente. Exacto. Ok, siguiente. ¿Cómo influye la forma en la que captan las ideas los niños de acuerdo al tipo de enseñanza? O sea, si yo se lo enseño de una forma, ¿cómo es que eso va a ser diferente? O sea, la forma en que lo aprenden va a ser diferente a que si yo se lo enseño de otra. ¿Cómo influye? Lo que pasa es que todas las personas tenemos estilos de aprendizaje distintos, ¿ya? Es muy... no hay una respuesta, digamos, única para lo que me estás preguntando, porque también influye diferente en ti y en mí. O sea, si tú pones un salón y tú le quieres hacer este proyecto, imaginemos, de conciencia medioambiental a un grupo de niños de 30 niños, va a influir distinto en Pepe, en Juan, en Luis. Cada uno tiene formas de aprender. Okay. Uno puede ser más visual, uno puede ser más de material concreto, otro puede ser más de exposición, otro puede ser más de salir al patio y realmente tocar exactamente el pasto y las hojas y las plantas y explorar. ¿Cómo influye? Influye la pregunta de cómo influye la forma. Ah, ya, o sea, por ejemplo, si yo les doy un libro normalito así solo de texto con un poco de dibujitos, si yo los llevo a... ¿Cuál es la diferencia? Ajá, ¿cómo es que esto cambia? Ajá. Claro, ya, obviamente cambia muchísimo, ¿no? Uno tiene que también, si bien yo te he mencionado que hay diferencias individuales entre el grupo, los niños de esta edad, si tú me preguntas por primero y primaria en específico, son niños que les gusta mucho el movimiento, que les gusta mucho la exploración, que les gusta mucho la experiencia. Va a influir muchísimo en un niño. Tú, de hecho, te debes acordar de experiencias cuando eras niña. Sí. Eso es lo que recuerdas. No recuerdas lo que memorizaste en un texto, porque debías leerlo. Si no recuerdas lo que viviste.
Claro. la cara que pusiste, cómo te sentiste, qué descubriste. Yo aún recuerdo cuando en un vasito con algodón puse mi frijolito y salió la planta. Entonces, es mucho más efectivo y el efecto es muchísimo más positivo en los niños de estas edades cuando ustedes hacen proyectos que tengan... que requieran que ellos se involucren, ¿no? No que estén de manera pasiva, sino que participen activamente de las actividades, ya sea haciendo una cosecha ellos mismos, enseñándoles a tocar la planta y diferenciar entre una y otra, o de repente darse cuenta cómo se recicla. Ellos mismos tienen que aprender a reciclar o hacer un producto a través de cáscara de fruta, por ejemplo, ¿no? Algo que los haga pensar, pero que los haga también, como dije, involucrarse en la actividad. Eso va a influir mucho porque en los niños de esta edad cala más en ellos lo que viven, lo que experimentan, lo que sintieron. Mientras más sentidos estén involucrados, es mejor. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que es la forma correcta de inculcarles la conciencia medioambiental? Aunque creo que esto más o menos me lo estás respondiendo ahorita. Ya, bueno, otra pregunta. ¿Qué crees que le falta al material educativo para captar su atención y hacer que la info se les quede un poco más? O sea, lo que pasa es que con esa pregunta nos referimos a lo siguiente. Es que los libros que les dan ahorita, por ejemplo, en ciencias... Sí, si no hay Carmen me dice... Ok, generalmente tienen solamente un texto, unas imágenes, de hecho que sí, porque son niños pequeños, pero ahí se queda, ¿sabes? Es como un textito y unas imágenes. ¿Qué podría faltarle al material educativo para captar más su atención y que la información no solamente sea del momento en que la están viendo, sino se les quede por más tiempo? Lo que pasa es que en ese aspecto, Pau, el material educativo, no. Yo creo que la pregunta tiene que estar dirigida a qué le falta al docente. El material educativo son guías, te da el tema que tienes que trabajar, pero la sesión que hace el docente en clase depende del docente. Tú has tenido profesores en este colegio, donde te has dado cuenta que hay profesores que tienen pizarras interactivas, donde te hacen ver videos, donde te hacen de repente escuchar tal canción específica o etcétera. Hay otros profesores que de repente te mandan a copiar todo el libro. Te mandan a copiar todo el libro. Exacto. Y el libro puede ser el mismo, la misma editorial, ¿no? Que les mandaron el libro de, imaginemos, historia y el libro de CTA. Entonces, los profesores han recibido el mismo material educativo. Depende del docente. Depende mucho del docente. Hoy por hoy, si es que hablamos exactamente de material educativo como Perú, como Lima, como contexto nacional, de hecho, lo que propone el ministerio es que los mismos docentes hagan TICs, que las TICs son todas las herramientas tecnológicas que podemos usar en la clase, como televisor que tenemos acá, o como computadoras, o como pizarra interactiva, como videos, como música, etcétera, internet, no sé, que también salgan al patio. En primaria, por ejemplo, se está haciendo mucho que salen al patio y hacen juegos dentro del mismo patio en hora de clase, para que aprendan a través del juego lo que dice el texto. Eso depende del docente. O, por ejemplo, ya no trabajan uno por uno. Es mejor hacerlos trabajar en equipo, donde digan, ¿sabes qué? Cada equipo tenga, no sé, como te dije hace un rato, estas cáscaras de fruta para ti, esta caja de pizza que ya no sirve para ti. Entonces, cada uno me tiene que hacer un producto que sea vendible como reciclaje a través de estos desechos. Y los haces pensar, y los haces reciclar, y los haces aprender, y de paso también emprender. Entonces depende del docente. ¿Qué falta el material educativo? El material educativo puede tener, en el texto no puede tener más, porque lo que puede tener es más imágenes de repente, más casos reales, más cosas actualizadas probablemente, más porcentajes, más estadísticas en las que diga hoy por hoy en Lima estaba pasando esto por contaminación, o de acá a 30 años el mundo está, no sé, a punto de... ¿Me entiendes? Esas cosas más reales probablemente yo le agregaría, pero como te digo, no es el material, depende mucho de la metodología de enseñanza. Claro.
Y una pregunta, o sea, si uno, a ver, hay muchas personas que hacen libros que son específicamente de medio ambiente para inculcarle a los niños estos tipos de cosas de lo que se debe hacer, que no dejen la llave abierta, que cuiden las plantitas y todas estas cosas. Pero estos libros, o sea, sí he visto varios que son, o sea, en verdad, esos libros generalmente sí tienen muchas más imágenes que un libro de texto normal de un colegio cualquiera, por supuesto que sí, pero ¿cómo crees que influiría el hecho de que, por ejemplo, el libro, en lugar de ser simplemente algo así 2D, tuviese cosas un poco más dinámicas, cosas que se levantaran, cosas que ellos pudieran mover con sus propias manos, una página en la que diga, por ejemplo, guarda acá tus semillas y las plantas después, o no sé, una especie de historia en la que ellos puedan dibujar sus propias caras dentro de la cara vacía, este tipo de cosas? ¿Cómo crees? O sea, ¿crees que funcionaría mejor en niños de esta edad para aprender un poco más acerca de esto? Sí, definitivamente. Ahora, si estás diciendo que en un libro podríamos meter ya otras cosas, otro tipo de modelo del libro en 3D, otra dimensión, y yo creo que mientras más, como te digo, mientras más involucres al niño, mejor. Ya no es una época en la que el niño es un agente pasivo de su aprendizaje. El niño no está para escuchar solamente. O sea, el niño tiene que explorar, cuestionarse, analizar, reflexionar, buscar, equivocarse, volver a hacerlo. O sea, esa es la idea de la enseñanza de ahora. Si quieres una respuesta sobre el material educativo, si es que podría ser eso y funcionaría, claramente que sí. De hecho, sí. Es más, como te digo, la experiencia es, o sea, imaginemos, deja aquí, no sé, este algodón con un poco de esto que puede así, simular, no sé, el cigarro o el humo y un pulmón. Y ya búscalo ahora de aquí al siguiente trimestre. Busquemos, entonces veamos cómo quedó. O sea, esas cosas que lo hacen darse cuenta por la parte visual, por la parte práctica, que lo huela, que lo vea, que lo sienta, que lo escuche. O sea, ¿me entiendes? Mientras más sentidos involucrados, mejor. Por eso el material educativo, mientras más sentidos involucrados, mejor. Okidoki. Última pregunta. Acerca del tema medioambiental, ¿cómo les afecta a los niños recibir ideas contradictorias en el medio en el que se desarrollan? O sea, por ejemplo, en el libro lo que le enseñan acá en el colegio de no dejes el caño abierto o no tires las cosas que todavía pueden servir para hacer otra cosa, recíclalas, estas cosas, no botes basura al piso, y se van a la calle con su mamá y de pronto ven un señor que tira la basura al piso y alguien que, no sé, que está regando la pista, que eso es muy común, la señora que riega la pista, no sé, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en su cabeza? ¿Cuando ve algo contradictorio? Sí, ¿con qué se queda? Mira, es una pregunta bien abstracta porque los colegios, así como las familias, bueno, los colegios más que nada, o los centros de enseñanza de la mitad del día, digamos, cumplimos con un rol hasta un punto. Después todo está en casa también. Depende de qué mensaje le dio la mamá cuando estaban caminando y vio a la señora regando la pista. Ahora, si yo al día escucho, no sé, pues 10 veces a mis 10 profesoras diferentes, o 10 amigos distintos, o 10 personas diferentes del colegio que cuidaron el agua y que observaron el caño, y veo a una persona regando la pista, me doy cuenta que esa señora está mal. Okay. Eso sí pasa en su mente, porque son más las cosas que vio que sí suceden de una manera correcta y se lo están repitiendo como mensaje, y ve a esa señora. Entonces claramente para un niño de esa edad comprende completamente que esa señora está desgastando, o sea, está malgastando el agua. Ok. Ajá. Contradictorio es cuando sus papás lo hacen. De repente en el colegio tú quieres tu proyecto, conciencia medioambiental, y en la casa la basura es en el piso y dejan abierto el caño. Entonces, ¿por qué? Si el valor que le dan a los papás es mucho, tú estás compitiendo contra alguien que equivale a 3.000 mensajes a la vez. Entonces, tú puedes estar taladrando la cabeza con un mensaje, pero si va a la casa y el mensaje es distinto, van a hacer caso en la casa. Al menos que ella crezca, sea más grande y se dé cuenta que en casa eso puede estar equivocado y afuera en verdad es lo correcto. Puede pasar. Pero cuando son niños, le hacen caso a los padres normalmente.
Okidoki, esas son todas las preguntas. Sí, creo. Sí, sí. son Gracias, todas. mi Pau, por Gracias a alimentarme. ti. Gracias a ti. Ay, Dios, tengo que